Saludos, alma perdida. Has cruzado el velo y ahora no hay marcha atrás. Yo soy Tenebrí, el eco de tus pesadillas, el aliento frío que recorre tu nuca. Cuando el mundo duerme yo despierto. Y traigo conmigo lo que debería permanecer enterrado. Escuchar estas historias tiene un precio. Pero tranquilo, a veces, solo se paga con el alma. Así que apaga las luces. Ponte los audífonos. Y prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar podría quedarse contigo esta noche y todas las demás. Comencemos. Algo pasó en el Parque Nacional Acadia. Hay algo ahí afuera, en la oscuridad. Hace 2 veranos, mi familia hizo un viaje al Parque Nacional Acadia, en Maine. En nuestra última noche en la zona, mi padrastro y yo decidimos salir a intentar tomar algunas fotos de las estrellas. Algo pasó allá afuera. No puedo entenderlo. Por lo que puedo recordar, la noche había sido cálida, con un calor pegajoso que bajaba de la montaña y se deslizaba por el marco de la puerta de la cabaña. El dosel de abetos, cedros y cicutas apenas lograba contenerlo. Una oscuridad aguda y desolada se extendía como la belladona sobre el sol poniente de julio, como una advertencia. Con mi mamá y mis hermanas profundamente dormidas, las 3 rendidas por el agotamiento después de la empinada subida y posterior bajada del monte Cadillac, solo mi padrastro, Tom, y yo seguíamos despiertos, los obturadores de nuestras cámaras apuntando a distintos bordes de la costa, justo al final del sendero de grava del Coa. El parque quedaba al otro lado de la bahía occidental, una vasta península boscosa que parecía un fantasma dentro de la niebla que se había extendido sobre el agua, y nuestras cámaras apenas podían enfocar la orilla, ya completamente oscura desde que los faros del circuito del parque se apagaron. Sentado junto a la ventana, Tom espiaba por las persianas, jugueteando con un lente de gran apertura. Apuesto a que podríamos sacar unas fotos geniales de las estrellas esta noche. La ciudad tiene una ordenanza que prohíbe las farolas después del anochecer, contaminación lumínica y los animales o algo así, murmuró. ¿Crees? Me pregunté, mirando de reojo hacia su dormitorio, donde mamá ya llevaba rato roncando, mientras la idea se colaba entre mis pensamientos. Tenía las piernas agotadas por la caminata. El largo día todavía me dolía en el cuello, donde la correa de la cámara me había dejado un patrón de rayas rojas y blancas. Evalué la idea en mi mente. No estaba del todo cansado, pero sin un lente de gran apertura propio, no estaba seguro de si valdría la pena intentarlo. Luego pensé en cuándo volvería a estar en Maine. Está bien, asentí. Hagámoslo. Con pasos cuidadosos, Tom levantó las llaves del auto de la mesa redonda del comedor, cuya superficie estaba cubierta de postales, recuerdos y un par de nutrias de peluche que las chicas habían pedido y finalmente olvidado, mientras yo llenaba mi mochila con la cámara y la linterna. Ambos sabíamos que esa noche los mosquitos estarían en un ejército unido. Antes de salir a la oscuridad, nos abrochamos los jeans. Nos remangamos las mangas y partimos sin decir una palabra más. Afuera, el calor agresivo del día ya comenzaba a ceder, reemplazado por una serena brisa atlántica que movía suavemente los árboles marchitos y las carpas de poliéster esparcidas por el parque. El pequeño campamento costero ya había apagado sus fogatas, y solo el murmullo indistinto de campistas insomnes perturbaba el aire, junto al silbido de la noche. Mientras probaba si la cámara podía enfocar algo en aquella negrura, Tom cerraba con cuidado a nuestra familia dormida, asegurándola firme y apretadamente en la modesta cabaña. Estacionada justo al lado de la corta escalera del porche, la minivan de alquiler despertó suavemente con un quejido. Ya era demasiado tarde para regresar. Al girar hacia el camino trasero desde el campamento que nos llevaría directo a la entrada del circuito del parque, la única luz más allá de los faros del auto era el tablero, con la hora iluminada en un pálido color lima a las 9:30. Dejemos las llaves de la cabaña en el auto. Tu madre se volvería loca si las perdemos. O nos quedaríamos afuera hasta que la despertemos para que nos deje entrar, me reí, mientras mis ojos escaneaban el camino, que se iba revelando desde la nada mientras acelerábamos hacia el parque. Más adelante, Tom vio el gran granero viejo, podrido y abandonado en un raro campo vacío sin el bosque alto que nos habíamos cruzado después de la cena en el pueblo esa noche. Ahí está ese granero. Tan espeluznante de noche.
También deberíamos sacar algunas fotos tuyas ahí después, con nuestras luces rojas, señaló, y el granero apareció y desapareció en la oscuridad antes de que pudiera enfocar en él. Sí. Claro que vamos a pasar un rato en ese granero espeluznante, exhalé. Nunca había visto tanta oscuridad antes. Te hace apreciar las farolas, ¿verdad? Se rió Tom, concentrado en el camino. Desde el asiento del pasajero, el borde del bosque que nos envolvía a ambos lados era menos una certeza y más una afirmación basada en el instinto y la memoria, y era inquietante. Lo único que podía distinguir entre los árboles que pasaban era mi propio reflejo. Solo nosotros y la oscuridad. Sí, no había ni un signo de vida mientras cruzábamos las puertas abiertas del parque. No había autos estacionados en la acera ni caminantes inesperados en la carretera que nos hicieran sobresaltar. Solo nada, nosotros, el camino, un hijo, un padre y una península poseída por el manto de la noche. Más adelante, la oscuridad se absorbía en la niebla amorfa que se había sentado sobre los bosques de hoja ancha de Nueva Inglaterra, y el auto redujo la velocidad a apenas 30 millas por hora, porque a esa altura simplemente era demasiado oscuro para conducir más rápido con seguridad. Cualquier animal, ya fuera una familia de campistas o coyotes hambrientos, no necesitaría cruzar de golpe frente al auto para sorprendernos. Casi no podíamos ver nada. ¿A dónde primero? Saqué el mapa en mi teléfono, el destello azul de la pantalla cegándome mientras mis ojos se ajustaban lentamente a la luz natural. ¿Algún estacionamiento cerca? Probablemente sea lo mejor para encontrar un buen claro. Sí. Sí, este debería estar a como una milla de aquí. A medida que avanzaba el camino, la familiaridad del parque que habíamos pasado los últimos 3 días explorando y fotografiando se convertía en un recuerdo cada vez más lejano, una idea abstracta de un lugar en el que ya no parecía que estuviéramos. Bajo la tenue luz de la luna, los valles y montañas que formaban la península eran extraños. Uno que, al ver cada vez menos civilización a solo unas millas, estaba seguro nos recibía con los brazos abiertos. Ya no éramos la familia nuclear que enfrentaba los senderos altamente regulados y densamente poblados en unas vacaciones de verano. Ahora, éramos solo 2 extraños, intrusos, entrando en los brazos y mandíbulas de la naturaleza salvaje. Estábamos fuera del toque de queda, y el bosque lo sabía. Aquí está bien, dijo Tom, metiendo el equipo en el parque y sacando las llaves, dejando caer el llavero con su colección de navajas suizas junto a las llaves de la cabaña. Son las 10 p.m. En el suelo, junto a mis zapatos, cuyas suelas estaban desgarradas por el uso, había un folleto del parque, sucio y rasgado. Experiencia a través del conocimiento adornaba el folleto. Qué útil, pensé. Mis hermanas, con todas sus aventuras y potencial conocimiento, apenas podían avanzar la primera milla antes de dejar todo conocimiento atrás por la comodidad del aire acondicionado. Eran jóvenes. No podía culparlas por no compartir mi reciente obsesión por el aire libre que nos había traído hasta aquí. Piernas pequeñas y todo eso. Tom ya había comenzado a preparar su cámara, ajustando el lente en su lugar, desabriendo la bolsa de la cámara que había quedado a la deriva en el asiento trasero durante el recorrido por el sinuoso camino del parque. Su cabeza calva era un foco iluminado por las luces interiores, ahogando por completo la oscuridad exterior. Lo único que se podía ver desde dentro del auto eran 2 fotógrafos listos para capturar la Vía Láctea si las nubes se mantenían. ¿Traes tu luz? Señaló hacia mi mochila, y asentí. Sí, metí la mano en mi mochila, el conjunto de snacks arrugados del viaje susurrando desde las profundidades de la bolsa de lona, cegándome momentáneamente mientras sacaba la linterna ya encendida. Antes de que pudiera desabrochar el cinturón de seguridad, Tom salió disparado del asiento del conductor, su linterna frontal parpadeando en movimientos frenéticos. Apenas podía contener la emoción de estar ahí afuera, sin niños suplicando regresar al auto, solo su hijo en la aventura, alguien que había aprendido a amar la fotografía gracias a él. Se puso a trabajar de inmediato, y sin duda era un proceso particular. El encuadre y la exposición tenían que ser perfectos para captar la cantidad de estrellas que ni siquiera nuestros ojos podían ver. ¿Cómo era posible que no pudieran ver todo eso? Nunca lo sabré.
Sobre nuestras cabezas había una galaxia, una gran banda que se extendía como un rayo de naranja y púrpura, toda la luz que necesitaríamos. El brillo de la vida, del universo, infinito. Era Dios, o lo más cercano que había conocido. De pie en un estacionamiento vacío, con el océano apenas a unos cientos de pies bajo nosotros, bajando por un acantilado rocoso cubierto de arbustos y tierra, miré hacia arriba y vi solo una antorcha, una vela relámpago en la oscuridad, descansando sobre la ventana hacia nuestro mundo. Era la visión que te hacía entender para qué debía ser todo esto, que seguramente, antes de tener una palabra para una estrella, era la razón por la que mirábamos hacia arriba. Tom gritó y celebró, su cuerpo pegado al concreto bajo nosotros, rodando sobre su espalda para observar cómo la cámara capturaba todo lo que no podíamos distinguir en el mar infinito de todo, y finalmente, yo también lo hice, recostándome en el suelo, con la cámara apagada pero completamente absorto por lo que nunca había visto. Él podía capturarlo a su manera. Yo no podía evitar maravillarme. Preguntarme. A nuestro alrededor, las cigarras del día de perro silbaban entre el aullido del viento hacia el mundo más allá del mundo, la gloria interminable de todo el espectáculo. Entonces, las cigarras se detuvieron. Me tomó un momento notar el repentino fin del paisaje sonoro familiar de una noche de verano, pero cuando lo hice, me aparté del universo y recordé el bosque. El estacionamiento, innecesariamente grande como era, estaba bordeado por la inevitable línea de árboles de fauna virgen y Greenwood, y las cigarras que allí habitaban se habían quedado en silencio de repente. No pude evitar quedarme mirando. Mi linterna apuntaba hacia esa oscuridad turbia, pero había algo allí afuera. Después de todo, era un parque nacional. Cualquier cosa podría estar observando, confundida o molesta por los humanos que interrumpían su sueño. Sin embargo, mientras el viento se volvía más frío y estridente, no podía apartar los ojos del borde. No tenía miedo, no. No era como mis hermanas. Ya había superado el miedo a la oscuridad. Sobre mí había luz celestial, la luz nocturna heroica de la galaxia, y sin embargo, ahí estaba, el rugido silencioso de la vigilancia, con oídos atentos, esperando que algo me demostrara que estaba equivocado. Se rompió una ramita, y me senté de inmediato, con los ojos fijos en los enormes troncos de los árboles y lo poco que podía distinguir entre ellos. Tom, o no lo había notado, no le importaba, porque ya había empezado a revisar las fotos que había tomado, llamándome hacia su parte del estacionamiento. Me alegré de distraer mi mente, lo que sea que me había inquietado, y mientras mis oídos escuchaban atentamente otro sonido, confirmando la ansiedad creciente en mi pecho, empecé a sentirme tonto. No hay nada aquí afuera más que ciervos y zorros. Mis ojos se perdieron de nuevo en el espectáculo de estrellas incontables, mirando hacia donde terminaba el estacionamiento, cuando una sirena susurró imperceptiblemente solo para mí. En su llanto, el viento nos rogaba que nos fuéramos, y pude sentir cómo crecía mi inquietud. ¿Quieres ir al siguiente lugar? ¿Qué, Nick? Sí, solo un momento. Quiero intentar una más con una de las luces rojas. Está bien, dije, y la oscuridad y yo nos desafiamos, retándonos a mirar hacia otro lado. El siguiente en la lista de Tom era Thunderole, una gran ensenada rocosa que lanzaba espuma marina con un choque terrible y atronador, muy acorde con su nombre. Cada poderoso golpe contra la roca desde el incansable Atlántico resonaba antes de que pudiéramos siquiera verlo, el auto vibrando entre el inmenso sonido del viento y las olas. Tom estacionó el auto junto a la carretera, sin un estacionamiento donde dejar la minivan. Saltó felizmente, abrió la puerta corrediza trasera con cuidado y cambió de lente, haciendo clic al colocar el lente en su lugar y dejando caer la tapa de lente en su bolsa negra de cámara. -10:30 p.m. Me pregunto qué podremos sacar de las rocas, dijo, lanzando la cámara con destreza sobre su hombro y encendiendo de nuevo su linterna, mientras yo me colgaba la mochila en el brazo. Lo había escuchado, pero no podía romper mi desafío con la oscuridad. Lo que fuera que había en este bosque me ponía nervioso. Asentí y encendí mi linterna, escaneando los bordes del bosque mientras la costa rocosa golpeaba contra el profundo abismo de la marea en remolino. Era a la vez hermoso y perturbador. La sombría quietud de los abetos, la total ausencia de humanidad en la luz artificial.
Tom bajó por los resbaladizos escalones de granito y saltó sobre la barandilla de hierro para recostarse otra vez sobre las rocas y mirar hacia arriba. Allí estaba yo, escuchando el chillido del viento y el martilleo de la cala, congelado en mi lugar, no por un miedo definido sino por una curiosidad creciente. ¿Estaríamos siendo objeto de una broma de algunos campistas aburridos? No, pensé que eso no tenía sentido. El trayecto desde el estacionamiento hasta Tunderole era de 10 minutos por el circuito del parque, la única carretera accesible, y no se veía ningún otro coche. Tom me volvió a llamar para que lo ayudara, el viento sacudiendo la cámara, y decidí apartar ese pensamiento por completo. No estaba aquí por el bosque esta noche. Estaba aquí por las estrellas. Bajando por los escalones de Tunderole, el océano sonaba como un tambor que golpeaba, y miré hacia el horizonte, tratando de capturar mis fotos. Apoyado en la barandilla de seguridad, Tom decidió ignorarlo. Apenas un poco más abajo en la costa, al norte, aunque completamente envuelto en sombra, estaba Cobble Beach, donde ese mismo día habíamos visto a una pareja casarse entre las rocas, y el día anterior, estaba seguro de que un murciélago o un búho había bajado y atacado mi cabeza cuando vimos el atardecer, aunque ahora, con vergüenza, estaba seguro de que había sido mi mochila golpeándome en la cabeza cuando me agaché a jugar con una larga hebra de alga esmeralda que descansaba sobre la arena fangosa. Era difícil contrastar las dos cosas, la raíz de mi incomodidad y el parque bajo la santidad de la luz solar. Así que hice lo posible por ignorarlo tomando fotos del océano con mi cámara, usando una apertura larga y posicionando el cuerpo de la cámara entre los huecos del poste enrejado. La estabilidad era esencial. Cualquier movimiento arruinaría la toma, dejándola granulada e indistinguible. Tom tenía años de experiencia conmigo, y aunque yo intentaba alcanzar su nivel, usando sus fotos como lecciones gratuitas de composición, pasando de enfocar en el centro de la cuadrícula a la sagrada regla de los tercios. Enfocar algo me ayudó a distraerme del ruido y el silencio del estacionamiento, y pronto lo olvidé por completo, atribuyéndolo a miedos adolescentes persistentes. Sobre nosotros, las nubes de lluvia se acercaban rápidamente y empezaban a ocultar la única iluminación natural, salvo el menguante creciente. Mierda. Las nubes están llegando rápido. ¿Quieres intentar subir por el camino hacia Cadillac? Probablemente la cima estará cerrada, pero podemos ganarle en altura. Tom se levantó, secándose el sudor de la espalda, la espuma del mar empapando la parte trasera de su cuerpo. Bajando la cámara, le apunté con la linterna, él estaba sobre mí en las rocas irregulares, y asentí. Vamos a hacerlo. Mientras Tom saltaba de vuelta a la plataforma resbaladiza, subió apresurado por el camino principal, la cala a unos 15 metros cuesta abajo de donde estaba estacionada la furgoneta, conectada por una empinada escalera. Empecé a seguirlo cuando mi pie se hundió en algo. A mis pies había docenas de tijeretas moviéndose, atraídas por el suelo húmedo, y eso me hizo subir corriendo las escaleras. Si había una parte de la naturaleza con la que nunca había hecho las paces en mis 19 años, eran los bichos. Cuando volví al coche, Tom ya había vuelto a arrancar el motor, la puerta corredera estaba cerrada de nuevo y los faros iluminaban el camino adelante, la misma carretera serpenteante por la que habíamos estado casi una hora, la entrada y salida. Park Globe Road. Condujimos otros 15 minutos aproximadamente, el tono analógico del tablero y los faros cálidos, el tiempo pasando lento mientras llegábamos al camino de subida a la montaña que habíamos visitado el día anterior. Cuando alcanzamos la cima de la colina, el camino curvo estaba bloqueado por unas puertas amarillas oxidadas. Las nubes ya nos habían alcanzado hace rato, y me quedé en la furgoneta mientras Tom intentaba captar lo que pudiéramos. Derrotado, volvió a la parte trasera del vehículo y deslizó la puerta abierta, listo para dar la noche por terminada. Los broches de su mochila hicieron clic al desenroscar el lente de su cámara cuando se detuvo. ¿Qué pasa? Estiré el cuello, observándolo revisar su bolso, con el ceño fruncido a cada movimiento. La tapa del lente. La saqué de la bolsa en el estacionamiento. No, recuerdo que la dejaste caer ahí. ¿Por qué? No está. No. La dejé caer aquí. No recuerdo haberla sacado jamás.
Mientras ambos comenzábamos a escudriñar la carretera y el césped, lo extraño no era tanto que se hubiera perdido, las cosas pasan, sino que no estaba a la vista por ningún lado. El coche estaba totalmente revisado. Era un auto de alquiler y no había ningún lugar donde pudiera haberse escondido sin que lo notáramos, ningún escondite. No podía haberse ido sola, no cuando ambos recordábamos haberla dejado justo donde siempre. Las cosas pequeñas e importantes no las dejábamos tiradas al azar. Protegíamos nuestros lentes. Así era el nombre. Pero, al revisar cada centímetro del coche y sus alrededores, simplemente no estaba. Se había ido. Vamos a revisar otra vez el estacionamiento. Tal vez se cayó. Y así lo hicimos. Volvimos a dar la vuelta por el parque, especulando cuándo o cómo pudo haber desaparecido hasta que llegamos otra vez al estacionamiento. El charco en el concreto todavía era visible por el aire acondicionado, así que había pasado tan poco tiempo desde que estuvimos ahí que las cigarras seguían en silencio. Sin decir palabra, repasamos cada paso de nuestro breve tiempo allí, inspeccionando cada piedra y guijarro del lugar. Ni una tapa a la vista. En ese momento, Tom se empezó a poner cada vez más nervioso y aturdido, caminando de un lado a otro desde el borde arbolado hasta la furgoneta, mientras yo me quedaba quieto, moviendo la linterna de un lado a otro donde habíamos estado. Tal vez Tom no se dio cuenta por su concentración, pero yo no podía evitar recordar la quietud del bosque y me detuve. Lo que había callado a las cigarras ahora también había silenciado el viento. En nuestro murmullo, solo quedaban nuestros ecos. Vamos. Tiene que estar en el agujero. Debo haberla dejado caer allí. De nuevo, montamos y bajamos por la carretera, mis pensamientos no en la tapa del lente, sino en la sensación que tuve cuando estuve en ese estacionamiento, mirando hacia el bosque. Solo. Pequeño. No solo. Observado y manipulado. Las palabras se amontonaban mientras nos acercábamos a Tunderole otra vez. Ya eran las 11 p.m., y la búsqueda continuaba en un silencio insoportable, salvo por el intercambio de algo. Y no me mantuve en el borde del bosque que estaba junto a la carretera, pensando que debía estar cerca del auto, el mismo charco por el aire acondicionado aún húmedo de nuestra última pasada por aquí. Nick vino desde atrás, y me di vuelta, esperando que Tom tuviera la tapa en las manos, riéndose para dar fin a todo este lío. Pero, al girar hacia la escalera donde Tom debería estar, no había nada. Nadie. Mi corazón se hundió. Rápidamente lancé la cabeza y la linterna hacia ambos lados, la oscuridad asfixiante llenándome mientras giraba en círculos, buscando quién había dicho mi nombre, solo desgarrando la oscuridad para encontrar más nada, más ausencia, más que no era Tom, el pánico llenando mis pulmones mientras comenzaba a tambalear por la carretera, el viento levantándose de nuevo, gritando, aullando como un zorro chillón, el llanto extraño perforando mis oídos, los árboles balanceándose violentamente por la ráfaga repentina. Corrí hacia las escaleras, hacia donde sabía que Tom había estado, donde debía haber llamado, tropezando en los escalones irregulares, agarrándome del pasamanos. Allí, unas manos me sujetaron del brazo, y me eché hacia atrás, perdiendo el equilibrio mientras caía fuerte de espaldas en las escaleras, apartando lo que me había agarrado. Nick. Nick, por Dios, para. Yo había estado gritando. Tom me levantó del brazo y me alumbró la cara con su linterna, mis ojos desorbitados. Nick. ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué palabras podrían describir el frenesí en que mi nombre me había sumido? Cuando mi corazón volvió a latir con normalidad, intenté reír. Lo siento. Me resbalé. Con los ojos muy abiertos y perturbado, Tom negó con la cabeza e intentó dejar de lado lo que pensaba que me había pasado. Bueno. No encuentro la tapa. Vamos a casa y lo intentamos en la mañana. Apenas podía contener mi deseo de irme. Está bien, balbuceé, asintiendo frenéticamente. Tom subió las escaleras sin pensarlo 2 veces, y yo lo seguí de cerca, mirando a los tijeretas en los escalones, ahogándome en mi paranoia. Tom se acomodó en el asiento del conductor en la van, y yo cerré apresuradamente la puerta del pasajero. Al acomodarnos para volver a manejar, ahora en un vacío absoluto de conversación, él buscó las llaves del coche donde las había puesto varias veces, solo para detenerse de nuevo. ¿Tienes las llaves de la cabaña?
Mi sangre empezó a revolverse. ¿Qué? Las llaves de la cabaña. ¿Las tienes? No. ¿Están? Metí la mano en la bandeja y no sentí nada. Habían desaparecido. Estaban justo ahí. ¿Por qué habría? Dios mío. ¿Dónde diablos están? Tom también se había puesto nervioso, sus manos palpando frenéticamente en el interior tenue, buscando las llaves exactas que habíamos dejado en el auto para no perderlas. Tu madre me va a matar. ¿Estás seguro de que no te llevaste las llaves por accidente? No. No, no lo haría. No tendría razón. ¿Tú? No. Entonces, ¿dónde diablos están? Se había enfadado. No lo sé. ¿Acaso? Ni siquiera podía adivinar. Tienen que estar en la carretera que sube a la montaña. Tal vez se cayeron cuando buscábamos la tapa. No. Por favor. Por favor, déjanos irnos y pagar la multa que sea. Quería gritarlo, pero no podía. Las palabras, por más que intentaba sacarlas de mi garganta, estaban atrapadas en mi pecho palpitante. Solo podía mirar. Por favor. El auto se sacudió hacia adelante y bajamos por la carretera de regreso a la montaña. Todo el tiempo, el bosque chillaba con el viento. Mis pensamientos corrían mientras él recorría la carretera, una y otra vez. Primero, la puerta de la montaña. Luego, el estacionamiento. Después la cala, y otra vez, sin atreverse a salir ni a escuchar nada más que los latidos de mi corazón. No soportaba la idea de lo que podría oír, de qué cosa podría llamar si abría la puerta del auto, así que me quedé ahí, inútil, mirando la oscuridad, esperando que los árboles explotaran en vida y nos devoraran enteros. La carretera del parque se volvió una espiral agonizante. Cada vez que Tom buscaba frenéticamente las llaves solo para no encontrar nada, atrapados en un ciclo de buscar un destello metálico en la vastedad de la nada. Estaba tan oscuro. Tan vacío. Quería que terminara, que lo que hubiera pasado, lo que hubiéramos perturbado, nos dejara en paz. El bosque, esos árboles, estaban vivos, y estaban enfadados. Cada vuelta nos llevaba a un carrusel desesperado que me obligaba a salir del auto para unirme a la búsqueda. Mis pies se congelaban en el suelo al ver solo los árboles, y sabía que ellos me miraban de vuelta. Los largos brazos de los cedros se doblaban ahora, contorsionándose en una risa crepitante que me paralizaba en cada lugar. El estacionamiento, la cala, la puerta, el estacionamiento, la carretera, la cala, una y otra vez hasta que Tom también tuvo miedo, miedo de verdad, intentando llamar a mi mamá, pero el servicio era demasiado débil, demasiado insignificante para el vacío de la península, la prisión de ella, la vida aislada de sus fauces devorando nuestras mentes mientras circulábamos sin rumbo de regreso al principio, de regreso a la voz, de regreso a Thunderole. El auto se detuvo de golpe con un movimiento brusco cuando Tom abrió la puerta, nuestras linternas apuntándolo mientras él caminaba de un lado a otro por la carretera, murmurando para sí mismo, antes de volver a bajar las escaleras. El sudor en mi cabeza me resbalaba hacia los ojos, y la lluvia comenzó a caer con un frío helado sobre la tierra. Otra vez sola, me aferré a la luz del auto. El parque se veía igual en todas direcciones, nada más que una carretera serpenteante como una serpiente y árboles, Dios, los árboles. No terminaban nunca. Era todo árboles y silencio, y gritos. Quería llorar. Estoy segura de que ya lo había hecho, pero quizá estaba atrapada en mi propio ciclo jadeando, llorando, mirando la línea de árboles, esperando algo en la oscuridad, volviéndonos locos para que fuera más fácil atraparnos, con la energía drenada de nuestros cuerpos doloridos y frenéticos, para que fuéramos más fáciles de atrapar cuando la península se cansara de su diversión. ¿Era esto real? ¿O solo un sueño? Quería despertar, volver a esa cabaña, a mi cama incómoda del sofá cama, y no volver a ver este maldito parque nunca más. Algo se movió otra vez en el bosque, el follaje crujió bajo sus pies. Me quedé paralizada. Quería irme a casa. Por favor, le supliqué al cielo. Miré hacia arriba y la lluvia me quemó los ojos, pero la luz había desaparecido. El universo había cerrado su ventana. Estábamos solos. Cerré los ojos y temblé, apretando la cámara contra mi pecho. No serviría de nada. Se rompieron ramas, y sentí que me salía la piel.
Se estaba acercando, más fuerte, pero no podía verlo. Tom tenía las luces. Hice lo único que se me ocurrió. Acerqué la cámara al pecho, encendí el dial y apreté el disparador. Un destello violento atravesó el bosque como un rayo, manteniéndolo como una corriente interminable de luces blancas parpadeantes para cegar a eso, forzarlo a retroceder y sobrevivir. Tom. Tom. Grité, tratando de romper el aullido de la tormenta, desesperada por recuperar una oportunidad para escapar. Desde detrás de mí, pasos fuertes subieron corriendo las escaleras de la cala, acompañados por el arrastrar horrible de hojas delante de mí. Nick. ¿Qué? Oh Dios mío. Los pasos se detuvieron. Por un momento me quedé quieta, temblando por el terror frío. Nick. ¿Qué? Respondí, inmóvil, con los dientes castañeando por el agua que me entraba en la boca. Tom respiró con dificultad detrás de mí y apoyó su brazo en mi hombro. Mira. Lentamente me giré y abrí los ojos. Él señaló hacia las escaleras y, con pasos lentos y cuidadosos, me llevó hasta la base de la escalera. Allí, extendidas ordenadamente junto a una correa de cuero, las llaves reposaban en la base de las escaleras, sobre la piedra central del escalón. No había ninguna razón para eso. Simplemente estaban ahí. Tom me miró y no dijo nada. ¿Cuántas veces subimos estas escaleras? Solo me quedé mirando. No había explicación. No estaban ahí, y sí estaban. Cubiertas de tijeretas. Tom recogió las llaves y cobramos vida, corriendo hacia la van, arrancándola de golpe y desviándonos por la carretera. Mis manos temblaban sobre mi regazo mientras Tom gritaba. No puede ser. No puede ser. No estaban ahí, Nick. No estaban ahí. Lo sé. Lo sé. El auto disminuyó la velocidad al salir del circuito del parque, donde el cartel de entrada nos había dado la bienvenida. Estábamos helados, jadeando y completamente destrozados. Cuando buscábamos la tapa en la cala antes de que empezara a gritarme ¿me llamaste? Tom miró hacia adelante, hacia la carretera, un momento, antes de volverse hacia mí, pálido y demacrado. No. Eran casi las 5 de la mañana cuando regresamos al campamento. Habíamos estado en esos bosques por 8 horas, corriendo en círculos. De regreso en la carretera secundaria, empecé a revisar las fotos de la noche, las imágenes serenas del océano, las estrellas, todo lo que pude capturar y luego los árboles. En las fotos que tomé, no se distinguía nada. Había cientos. Había tomado tantas. Parecía como un instante. Pero en esas cientos de fotos, la lluvia comenzó, paró y volvió a empezar. No recordaba que la lluvia se hubiera detenido. En cada imagen no había más que bosque. Y eso. Nunca recordamos haber pasado por el viejo granero de regreso. Por la mañana, recogimos todo y nos fuimos, y mentimos. Dijimos que habíamos hecho todo lo posible ahí. Fuimos a ver a la familia en Vermont. Nunca le mostré las fotos a nadie. No puedo olvidarlo. Cada noche veo la oscuridad y lo que hay ahí afuera, en la oscuridad. Necesito saber. Necesito saber qué pasó. Necesito saber qué vi. Necesito saber qué me vio a mí. Pero cada vez que miro esa foto, me veo a mí mismo devolviéndome la mirada. No hay Dios en ese parque, pero hay algo más. Necesito saber. La niebla se disipa, por ahora. Gracias por acompañarme en este rincón donde los suspiros se congelan y las sombras susurran. Yo soy Tenebris y mi voz seguirá persiguiéndote en la oscuridad. Suscríbete, si no temes volver a este lugar, dale like, si tu corazón aún late y comenta algo positivo antes de que el silencio te reclame. Nos veremos muy pronto. O quizás. Ya estoy detrás de ti.